de hoy. Hoy empezamos con la puerta número uno, ¿sí? La puerta número uno es la puerta del conocimiento de Dios. Así que vamos a estar por varias clases en esta puerta primera, que como habíamos dicho al comienzo en la introducción, tenemos que visualizarlo como un pasillo en donde hay puertas que están puestas una a continuación de la otra. Que tenemos que, para llegar a la segunda, tenemos que pasar por la primera y así sucesivamente. No se puede elegir primero por qué puerta pasar. Sí o sí hay que pasar por la primera para llegar a la segunda y así sucesivamente hasta la séptima. Significa que tenemos que ir edificando sobre los conocimientos básicos y fundamentales. Por lo tanto, empezamos de lo más sencillo, de lo más, digamos, necesario, urgente, para ir avanzando en otro tipo de conocimientos que son adecuados para que los pueda aprender un ágida, o sea, un hijo de Noé o un gentil justo, ¿no? Entonces, esta primera puerta tiene que ver con la puerta del conocimiento de Dios. Y vamos a empezar en el primer capítulo y vamos a ver una parte de ese capítulo que tiene que ver con el reconocimiento de la existencia de Dios, ¿no? Y después ya la próxima veremos sobre la unicidad o la unidad de Dios, que Dios, el Eterno es uno, es Ejad en hebreo, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Hoy vamos a hablar sobre la existencia de Dios y reconocer que Él existe, ¿no? Y obviamente nuestro acercamiento a Él. Bien, entonces el fundamento de todas las opiniones que están correctas y de todos los rasgos adecuados de comportamiento de una persona, así como el propósito de todo conocimiento en general, es el conocimiento de Dios. O sea, lo principal es conocer a Dios, bendito sea. Por lo tanto, el primer paso necesario en el ascenso espiritual, en esta escalera, porque también se puede ver este pasillo como un pasillo ascendente, como si se tratara de una escalera donde uno va dando, pisando por escalones, ¿no? Este sería el primer paso, el primer escalón, la primera puerta en nuestro ascenso espiritual como no ágidas, como no judíos, obviamente que es tratar de conocer a Dios, ¿no? ¿Puedo conocer a Dios? ¿Hasta qué punto puedo conocerlo? ¿De qué manera puedo conocerlo? ¿Cuál sería la forma adecuada para conocer a Dios si es que es posible? Eso lo vamos a tratar de ir viendo en la clase de hoy. Ok, saludo entonces a los que se están agregando a esta clase y también a los que nos están viendo por YouTube. Sabemos que estamos saliendo en vivo y que esta clase queda grabada para que la puedan repasar, la puedan ver los que no pudieron estar presentes. Así que Baruch Hashem, tenemos esta posibilidad de llegar a muchas personas. Entonces vamos a empezar con el tema de ir acercándonos a Dios a nivel personal. Yo como persona acercándome al Creador, ¿sí? Entonces, la finalidad mayor y la grandeza de la humanidad está en obtener la comprensión, el entendimiento, ¿no? Y el conocimiento de Dios. Cada persona según sus propias fuerzas y según sus propias capacidades, o sea, según sus propias condiciones. Obviamente que no todas las personas tenemos la misma capacidad para poder entender y comprender y poder llegar a desarrollar lo intelectual, pero cada persona debe esforzarse en hacerlo a lo máximo de su capacidad, ¿no? Entonces, para lograr este reconocimiento es necesario, pero no suficiente, que una persona tenga fe auténtica. Habíamos hablado un poco del tema este de la fe auténtica, lo que es la emuná, en los principios que los sabios del pueblo judío, ¿sí?, han explicado en el pasado sobre Dios. Todo esto es, obviamente, hablamos de Torá para que nosotros también podamos aprender de ella. Y obviamente que para, como dice justamente el libro, para lograr ese reconocimiento que tenemos que desarrollar a la existencia de Dios y al Creador, es necesario empezar obviamente con la fe, por la fe auténtica, en los principios que se nos dan en la Torá, ¿sí? Entonces vamos a ver, obviamente a lo largo de estas clases, los principios del monoteísmo y vamos a ir enumerándolos también a medida que lo vamos nombrando y dando su definición y también una explicación breve sobre cada principio del monoteísmo. El principio del monoteísmo son 13 principios, o 13, sí, son 13 principios de emuná, de fe auténtica, de la fe auténtica del judaísmo y del monoteísmo en general, lo que somos noáquidas, que compartimos los mismos principios. Así que lo vamos a ir viendo y desarrollando a estos principios, que son 13. En todo el libro se tratan estos principios. Están basados el libro básicamente en estos principios también.
Y hoy vamos a ver el primero. ¿Sí? Entonces, bueno, este conocimiento que nos llega a nosotros hoy de la Torá se basa en una cadena ininterrumpida de transmisión desde el mismo Moshe cuando recibió la Torá en el monte Sinai de parte del Creador, ¿no? Y los posteriores profetas, los ancianos, los profetas verdaderos de la Biblia hebrea, y a través de su propia percepción con inspiración divina, ¿sí? Entonces, este conocimiento viene de ahí y más allá de eso es obligación de cada persona tratar de entender tales asuntos a través de su intelecto, o sea, a través del estudio, a través del esfuerzo, a través del estudio para poder conocer estos principios, para poder conocer estas verdades, ¿no? O sea, abocarse a estudiar. Lo que estamos haciendo es abrir un aula virtual en este sentido para que todos ustedes puedan estudiar y tener acceso a todo este material, ¿no? Y poder ser guiados correctamente para ir recibiéndolo en su medida y en su momento. De esta manera, una persona entonces puede llegar a conocer y reconocer la verdadera existencia de Dios según su propia capacidad. Cuando hablamos de existencia de Dios, obviamente que es un principio, como todos los principios del monoteísmo, que son también racionales, que se pueden razonar y se pueden llegar a través del razonamiento a darse cuenta que esto es así, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la persona empieza a razonar, empieza a investigar, la misma naturaleza, la misma creación, habla a gritos de que hay un creador. Y obviamente que uno, al estudiar el cuerpo humano, al estudiar las estrellas, al estudiar la naturaleza, las leyes que hay en el universo, y observar todo lo que le rodea, obviamente es innegable la existencia de un creador. ¿Y por qué uno solo y no varios? También se puede llegar a la misma conclusión a través del razonamiento, que no puede haber más de uno, si no sería limitado. Habría dos y cada uno no podría estar en el lugar del otro, por lo tanto, mitad y mitad, serían limitados, no serían ilimitados, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Entonces, este conocimiento no es solo una comprensión intelectual, o sea, está bien, lo intelectual es fundamental, empezamos de ahí, partimos del estudio, pero no es solo eso, es también una actitud y una perspectiva dentro del mismo corazón de la persona y también involucra las emociones de la persona. Tiene que ver con una experiencia. La persona no solamente llega a esa conclusión, de que existe el creador porque lo razona y lo estudia, sino porque lo vive, ¿no? Porque lo experimenta en su propia vida. Hay emociones allí a través de todo lo que realiza, de los preceptos que cumple. No ágil 7 preceptos con todos sus detalles, el judío con sus 613, o lo que le toca a cada uno en particular, a través de las obras de bondad, a través del rezo, especialmente la plegaria, y las respuestas a la oración, a la plegaria, uno tiene una experiencia diaria con Dios, ¿no? Y la existencia de Dios para la persona se hace real porque lo vive, ¿no? Entonces, cuando una persona elige reflexivamente sus acciones basándose en sus convicciones espirituales, esto también va a dirigir sus rasgos de carácter en esa dirección. O sea, esos rasgos de carácter se van a ir inclusive modelando de acuerdo, ¿no es cierto?, a estas convicciones espirituales que va desarrollando en base al conocimiento. O sea que el conocimiento es lo que va a cambiar, a transformar, a permitirnos transformarnos y llevar esa vida, ajustarla a estas nuevas convicciones espirituales de Emuná. O sea, vamos a empezar a actuar y a ser uno mismo de la forma en la que Dios nos hizo. Que lamentablemente por diferentes influencias, como vemos al principio, la persona se dirige a diferentes lugares, o sea, hace diferentes cosas que son extrañas a su misma naturaleza espiritual. E incluso adopta otras identidades que no son identidades, que son como caretas, que son religiones y ideologías, que nada tienen que ver con el original, no tiene que ver con esa esencia con la cual venimos al mundo, ¿no? Y lo que queremos en estos estudios es que la persona, ustedes, los que están escuchando, puedan poder descubrir esa identidad que ya tienen, descubrirse quién realmente son como almas divinas y con qué función y misión vienen al mundo, ¿no? Básicamente con respecto a los preceptos y a lo que vienen a hacer a esta tierra, a este mundo, a esta realidad. Esto sucede porque, bueno, hablando de esto, de que la persona puede modelar sus rasgos de acuerdo a sus convicciones,
y que vienen por el conocimiento. Esto sucede porque es propio de la naturaleza humana que el ejercicio de la capacidad de controlar las propias acciones sirva para revelar o sacar a luz el deseo que hay en el corazón acerca del camino que la persona ha elegido. O sea que lo que nosotros manifestamos al final con nuestras acciones y con nuestra manera de comportarnos y con nuestro carácter, que lo vamos a ir transformando y llevando, ajustando de acuerdo a lo que entendemos que es correcto, eso que vamos manifestando, que se ve de afuera, que lo ven los demás, que lo perciben los demás, es el reflejo del deseo que hay en el corazón del hombre, que quiere agradar a Dios y quiere apegarse a Dios y quiere hacer las cosas bien. Entonces, obviamente todo eso es el reflejo de ese deseo que nace en el corazón del hombre. Ninguna persona llega porque sí al monoteísmo, llega porque hay un deseo de agradar a Dios, un deseo de conocer a Dios, un deseo de hacer las cosas bien, de conocer la identidad verdadera que tiene y de vivir la vida que Dios quiere. De esta manera puede demostrarse la persona a sí mismo y a sí misma y a quienes también lo rodean que reconocer e interiorizar la divinidad, además de desearla, está al alcance de cualquiera. O sea, cualquier persona no es para escogidos específicamente para algunos pocos, sino que esta identidad está en todas las personas y todas las personas la pueden descubrir, la pueden desarrollar su espiritualidad. Toda persona lo puede hacer igualmente, y así como vemos a alguien que lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Entonces decir, yo veo al otro, pero yo también pienso y yo también lo puedo hacer, entonces yo también puedo llegar a reconocer a Dios como Él lo reconoce, puedo llegar a interiorizar esos conceptos, puedo mejorar mi vida y mi conducta y mi carácter como esa persona lo está haciendo porque me está dando el ejemplo que se puede. Entonces nosotros no solamente estamos dando un mensaje a nosotros mismos, a nuestra alma, le estamos enviando un mensaje a nuestra persona, sino que también lo estamos haciendo con el que nos rodea, la persona que nos rodea, con los demás, ¿no? Entonces es tremendo, porque esto viene a hacer el ticún, o sea, a hacer que el mundo pueda mejorar, porque hay un mejoramiento personal que va a llevar al mejoramiento del mundo. Todos somos parte del mundo, si cada uno cambia, cada uno se transforma, cada uno retorna a su esencia, a la imagen divina, entonces el mundo va a ser otro mundo. Va a ser el mundo que Dios quiere que sea. Baruch Hashem. Imagina, por ejemplo, que quieres entender cómo funciona un motor de combustión, por ejemplo. No basta con leer libros sobre los motores de combustión. Eso sería solamente conocimiento intelectual. También debes ver ese motor funcionando. Debes tocarlo, debes tomar contacto con él, debes experimentar, quizás intentar arreglarlo o ajustar algunas cosas que ves allí. Esto tiene que ver con el conocimiento práctico, el conocimiento emocional, con la experiencia, ¿no? Entonces, por eso digo que no es suficiente lo intelectual, sino la experiencia. El empezar a tener una relación con Dios y en la misma relación uno va viendo y va percibiendo y va conociéndolo a Él. De la misma forma, para entender a Dios, no basta entender a Dios, digámoslo así, en forma hasta donde podamos, no basta con leer libros sobre Él o escuchar a otros hablar sobre Él, como en el caso mío, que le estoy hablando a ustedes y ustedes me están escuchando. Necesita la persona usar su propio intelecto para analizar la información que le llega por el libro, por el profesor, por el rabino, pero también su corazón y sus emociones tiene que usar para sentir esta conexión, para poder realmente que esta conexión sea profunda, que llegue no solamente a un nivel intelectual, sino que cale en lo más profundo del ser y llegue a lo más profundo de la persona y la involucre toda ella, ¿no? Bien, al tomar decisiones basadas en lo que las convicciones que uno tiene acerca del Creador, de Dios, uno está demostrando que no solo entiende la idea de ser piadoso, de lo que es ser un piadoso, de lo que es ser alguien que vive de acuerdo a la voluntad divina, sino que también tiene el deseo y la capacidad de vivir de esa manera. O sea, no solamente hay un entendimiento, sino que hay un deseo y hay una capacidad, hay algo que lo puede llevar a la práctica, ¿no? Y lo puede plasmar en la práctica con acciones concretas, pero también donde pone todo su corazón en ello. Es como cuando aprendes a tocar, por ejemplo, un instrumento musical, una guitarra, lo que sea. Al principio es difícil, pero con la práctica uno llega a dominar el instrumento y llega a expresarse inclusive a través de ese instrumento.
¿no? No solamente lo toca en forma mecánica, esta cuerda se toca así, esta nota se toca así, sino que a su vez después llega un momento que el dominio es tal que la persona puede expresarse a través de una melodía, expresar sus sentimientos inclusive a través del instrumento musical. Entonces, con esfuerzo la persona puede llegar a vivir de acuerdo con sus convicciones y demostrárselo a los demás y a uno mismo, por supuesto, ¿no? O sea, por eso primero empieza por una cuestión intelectual, pero después eso se va plasmando en acciones, va transformando el carácter, las personas nos ven cambiadas, nos ven mejores, nos ven como personas consagradas realmente a la voluntad divina y somos ejemplo para ellos, somos luz para ellos. Y todo eso se plasma, ¿no? Cuando la persona ya tiene ese ejercicio, logró ese ejercicio, aplicar todos esos conocimientos de manera práctica, ¿no? Llevarlos a la vida. Sin embargo, también es una obligación creer con fe auténtica, sencilla e infantil, digámoslo así, en el creador y maestro de todo. O sea, más allá de lo intelectual, que lo podemos dejar para un estudioso, digamos en su máxima expresión, también se necesita esa fe auténtica sencilla de un niño, quizás, ¿no? Ya que es imposible que una persona comprenda y reconozca completamente al Creador. O sea, también tenemos que tener esa humildad de sentirnos como niños, porque en definitiva vamos a tener una comprensión siempre muy limitada y pequeña de lo que es el Creador, ¿no? Entonces, no pensar que ya lo conocemos a Él completamente, porque eso es imposible. Y eso de llegar a un nivel de quizás de orgullo que no tenemos que tenemos que, por supuesto, evitar en todas maneras. Solo se puede comprender un pequeño aspecto de la existencia de Dios, lo que se nos permite conocer, porque esencialmente el Creador está totalmente fuera del alcance de cualquier creación, supera, está por encima, no puede ser abarcado por nadie. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener un aspecto allí, una chispa de luz y de entendimiento. Y con eso tenemos que agradecerlo, estar contentos, bendecir al Creador y seguir adelante, apegados a Él, pero eso es lo que podemos llegar a entender, lo que podemos llegar a percibir. Inclusive los más grandes profetas, y podemos decir los más grandes ángeles, pueden percibir una pequeña fracción de lo que es su conocimiento. De esto se deduce que la relación de una persona con Dios debe tener dos dimensiones. Por un lado, corresponde a la persona conocer intelectualmente y reconocer a Dios y su unidad. Acerca de la unidad lo vamos a ver después. En la medida de su capacidad, cada uno hasta donde llega, hasta donde puede, con el objetivo de llenar su mente, de embeber su mente, sus pensamientos, de embeber sus emociones, con su comprensión del Creador, con la comprensión que logra tener del Creador. Y de esa manera actuar de acuerdo con los caminos de Dios, que vamos a explicar después en este curso, en estas clases, digámoslo así. En estas clases vamos a ir explicando los caminos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que cada persona haga y cómo quiere que se comporte y demás? Cómo la persona debe hacer, debe manifestar sus acciones y demás. Entonces, la persona tiene tiene que embeber de todo ese conocimiento que permee toda su vida, su ser, y vivir para que su vida sea otra vida y sea la vida que Dios quiere que la persona tenga y que es la vida que fue diseñada por Dios para él. Al mismo tiempo debe creer que Dios, bendito sea, el Creador, bendito sea, está completamente fuera del alcance de cualquier ser humano. No puede ser atrapado en nuestra mente, no puede ser encasillado, no puede ser guardado, porque no tiene límites. Está por encima de todo esto, de lo físico, ¿no? Y de lo limitado. Al lograr una síntesis de estos tres poderes del alma, que es el reconocimiento, reconocer que existe, comprenderlo hasta donde uno pueda y tener la convicción profunda de todas estas cosas. Son tres cosas: reconocimiento, comprensión y convicción. Y expresarlo realmente a través de los pensamientos, expresarlo a través de los rasgos de carácter, las emociones. Una persona de esa manera se unirá y se apegará más completamente al único Dios verdadero. O sea, nuestra unidad, unificación con Dios, nuestra unidad con Él, se logra a través justamente de estas comprensiones que vamos teniendo
en pensamiento, en palabras, en acciones, todo esto girando en torno a su voluntad. Esto también le proporcionará la clave para acceder a niveles dentro de su fe auténtica que están más allá de su conocimiento e inteligencia. O sea, una persona va a empezar por razonar y por entender racionalmente lo que va estudiando, pero después va a haber cosas que no las va a poder más razonar porque supera lo humano y inclusive este plano de existencia. Entonces, cuando entramos a conceptos elevados, cosas espirituales, por ahí decir, bueno, pero yo ya entendí hasta acá. Lo que viene después lo voy a tomar con fe sencilla, con fe auténtica y lo voy a aceptar porque ya conozco que Dios existe, ya sé que Él es uno, ya sé que Él no tiene cuerpo ni forma, ya sé que Él me habló a través de la Torá, reveló la Torá en el Sinai, es su verdad, su voluntad revelada, ya sé, y todo lo que se enseña en ella he entendido, logro entender hasta acá, logro entender hasta cierto punto, y lo que no logro entender, con fe auténtica, con total confianza, con emuná, lo acepto, ¿sí? Porque ya tengo todo lo otro anterior que me da confianza para yo entender y aceptar las demás verdades. Este es el logro espiritual de convertirse en una persona piadosa, en un hasid, ¿no? Que es el título de alguien que se apega activamente al Dios verdadero, ¿no? Es una persona que pone sus emociones, que se alegra de estar conectado con el Creador, que celebra el estar conectado con Él y el conocimiento que le llega. La persona está viviendo y poniendo toda su vida y su ser, ¿no? Ese es un piadoso. No solamente de acciones mecánicas, cosas que sabe que tiene que hacer, sino que está viviendo con todo su ser esta conexión. Baruch Hashem. Es este tipo de servicio el que Dios busca de una persona. No un servicio mecánico, no un servicio mínimo allí ajustado, sino busca esta entrega. El Creador busca esta entrega, busca este tipo de servicio. Y este tipo de servicio es lo que atrae a Dios hacia la persona, ¿sí? Dios busca a las personas que lo sirvan de esta manera, que se apeguen a Él de esta forma tan intensa. Y obviamente este tipo de servicio a Dios, como le digo, este tipo de servicio tan profundo, es lo que atrae a Dios a la persona, ¿no? Es lo que hace que Dios esté cerca y se revele y se manifieste en la vida de cada persona. Entonces, la fe auténtica se entiende como una experiencia profunda y activa, una experiencia profunda y activa, que va más allá de una convicción intelectual, implicando confianza, implicando fidelidad a Dios, una percepción innata de la verdad que se desarrolla a través de las acciones, el conocimiento y la conexión personal con el Creador y su Torá. Esta fe auténtica se manifiesta en la confianza también en el Todopoderoso. Está emuná y también la bitajón, que depende obviamente que tiene que la persona primero que tener emuná para desarrollar después el bitajón, que bitajón es la confianza absoluta en Dios en cada situación que le toca vivir. Cuando le pide algo sabe que Él le escucha y que Él tiene control de todo y confía que todo va a estar bien, ¿no? Obviamente esta fe se manifiesta en la confianza, en el bitajón, en el sentido del mundo y en la práctica de los preceptos, consolidando una relación dinámica entre la persona y el Creador. Esto es lo que nos permite vivir en la emuná, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle acerca de la existencia de Dios en cuanto a las explicaciones de la Torá, las explicaciones que da la Torá acerca de la existencia de Dios. Bien. La existencia de Dios es independiente. La existencia de Dios es independiente. Es decir, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Él existe por sí solo, ¿sí? No necesita de ninguna otra cosa para poder existir. Mientras que nuestra existencia, la existencia de todo lo que nos rodea, de toda la creación, depende de Dios, depende de la voluntad de Dios de crearla. Si Él no la crea y no la sostiene, no existiría nada, no existiríamos ninguno de nosotros. En la terminología de los sabios de Israel, esto se denomina la existencia necesaria de Dios. Tiene que existir sí o sí Dios para que yo pueda existir también.
lo que significa que no hay causa para su existencia. Nada causa que Dios exista. Él existe y Él es la causa de todo lo demás. Su existencia es esencial y se debe a Él mismo. Sus creaciones, en cambio, todo lo demás es creación, hay un solo creador y todo lo demás es creación, desde los ángeles más altos hasta lo más bajo, se denominan existencias posibles, ya que su existencia depende siempre de otra causa, que es el creador, la única causa, y es posible que existan o que no existan. O sea, eso no cambia nada y a Dios no le hace nada. Que yo exista o que no exista le da lo mismo. O sea, si existe por su bondad. Y por eso le agradezco cada día por la bondad que tiene conmigo, porque quiso que existiera. Eso es el gran amor de Dios, ¿no? De que Él quiso compartir su bondad conmigo. Por eso me crea y me manifiesta su bondad. Nos pasa a cada uno. Es algo maravilloso. Por lo tanto, la existencia de Dios no es en absoluto comparable a la de cualquier cosa creada en los cielos arriba o en la tierra aquí abajo, incluido el tiempo y el espacio y cualquier cosa que exista en el concepto de esas dimensiones. O sea, el tiempo fue creado, el espacio, lo material, todo fue creado, no existía, eso nunca existió, o sea, no existió siempre. Vino a la existencia a través de su voluntad. Él lo creó y la sostiene, hasta que Él diga. Toda creación tiene limitaciones a su existencia y poder, y está compuesta de múltiples partes y de elementos, ya sean físicos o espirituales. Hablamos de las creaciones espirituales y físicas, de todas las creaciones. Por lo tanto, nada puede compararse con el santo bendito sea, que no tiene limitaciones para él mismo ni para su poder. Su poder no tiene límites. Su poder es infinito, sin fin es limitado. Y su existencia no se compone de ninguna combinación. ¿No? Él no tiene partes. No tiene partes. Él no forma familia con nadie. Él no tiene hijos ni sobrinos. Él es el único. Y él no necesita de nada para existir. Y no tiene carencia. No necesita nada. Se basta a sí mismo. Simplemente él, como es bondadoso, es bondad. Esencialmente quiere manifestar esa bondad y ha creado por su voluntad, porque quiso, para poder manifestar su bondad y dar su bondad. Dar, porque esa es su naturaleza. Más bien, su existencia es una simple unidad que no tiene principio ni fin, ni razón o objetivo de existir. O sea, no tiene un propósito, es decir, un objetivo para existir. Uno existe para algo, pero él existe porque existe. Él es en sí la razón, digamos, en sí misma. Entonces, obviamente, no se puede comparar nunca al creador con una creación. Entonces, el primer principio del monoteísmo se trata de saber que existe el creador. Y se expresa así, más o menos. Yo tengo la convicción certera, o la emuná, que el Dios uno y único es el creador de todo, siempre presente, quien solo hizo, hace y hará todo lo que sustenta el universo. Baruch Hashem. Entonces se trata este principio número uno de los 13 principios de Maimónides, ¿no? Que él resume en 13 principios, los principios de la fe auténtica, del emuná o de la fe judía o monoteísta. Se trata este principio de saber, de conocer que existe el Creador. Uno tiene que conocerlo primeramente desde lo intelectual, esforzarse en ello, razonando, estudiando, es decir, saber que existe, reconocer que existe una existencia absolutamente perfecta en todo aspecto posible y que ella es la única causa de todo lo que existe. En él reside la posibilidad de ser de todo lo demás y por él existen todas las cosas. Es absurdo suponer que no exista, pues al dejar de existir todo lo demás se anularía y no quedaría nada que pudiera existir por sí misma. Si pudiéramos suponer que todo dejara de existir con excepción del creador, no se anularía la existencia del creador y en nada a él le afectaría, pues le basta a él con él mismo, consigo mismo, para existir. No precisa de nada ni de nadie, como dijimos al principio. Todo lo demás, desde lo celestial, nos referimos a los ángeles, hasta lo terrenal, que somos nosotros, los animales, las plantas, todo lo que se ve alrededor nuestro, y lo que entre ellos hay, todo precisa del creador para existir.
y para respirar y para todo. Necesitamos de Él a cada segundo, a cada instante, continuamente necesitamos de Él. No que alguna vez nos creó y nos dejó y ahora nos arreglamos solos, no. Así sea para respirar, necesitamos de que Él nos permita hacerlo, ¿no? En su bondad. Todo ser humano debe esforzarse por saber desde la razón y la lógica que existe el creador de todas las cosas. La única existencia verdadera es la suya, solo el creador uno y único existe por sí solo desde siempre, no necesita de nada ni de nadie para existir, como tampoco para crear, atención, tampoco necesita de alguien para crear las cosas que creó, ni para conducir, él conduce por sí solo, y también para sostener, no solamente para crear, para todo, él solamente se basta a sí mismo. Bien, ahora la verdad única del creador, la verdad, cuando hablamos de quién tiene la verdad, hay una verdad, bueno, que acerca de la verdad única del creador, es también elevada y trascendente más allá de la verdad de las creaciones, o la verdad que nosotros podamos llegar a entender o desarrollar, ¿no? Entendimiento acerca de esto. Dado que una creación es limitada y tiene poder limitado, como vimos, lo que se considera verdad en su propio contexto también es limitada, en comparación con esa verdad absoluta que solamente la tiene o está en el creador. Entonces una persona solo puede describir la verdad de aquello de que entiende, de aquello que siente, de aquello que percibe, de aquello que le llega al entendimiento de que tiene, a su entendimiento. Y si algo está más allá de la comprensión, de su comprensión y de sus sentidos, no puede conocerlo en absoluto, por lo que ciertamente no conoce toda la verdad sobre eso. O sea que nosotros conocemos una fraccioncita muy pequeña y reducida y mínima de lo que se llama verdad. Del mismo modo, lo que es verdad en la estimación de cualquier intelecto, de cualquier razonamiento, de cualquier persona, sea humana o angélica, o ángel, está limitado a lo que percibe como verdad, a lo que él puede llegar a percibir como verdad. Cuando más estrecha sea la capacidad de conocimiento y la comprensión de esa creación, más limitada será la verdad que pueda concebir. Por ejemplo, un adulto sabe que lo que un niño considera una verdad absoluta no es toda la verdad, sino solo una parte de ella. ¿Sí? O sea que cuando nosotros decimos que vemos a un niño y el niño se cree que sabe todo, el niño realmente nosotros sabemos como adultos que en realidad sabe muy poco. Bueno, imagínense cuando el creador nos mira a nosotros y decimos que sabemos. O sea, sabemos prácticamente nada, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más estrecha es la capacidad de la persona para conocer, más limitada será la verdad que pueda concebir. Eso es lo que dice justamente esta parte, ¿no? Del mismo modo que la existencia absoluta de Dios no es comparable a la existencia dependiente de las creaciones, porque el santo bendito sea no las necesita en absoluto, como vimos, así tampoco su verdad absoluta es como la verdad parcial de las creaciones, es como nuestra propia verdad parcial. Esto es lo que expresó el profeta Irmeyau o Jeremías al decir, el Eterno es el verdadero Dios, el Eterno es el verdadero Dios. Asimismo está escrito en la Torá, en Devarim o Deuteronomio 4:35, no hay nada o no hay nadie, nada ni nadie fuera de él. Esto incluye el significado de que no hay otra existencia que se pueda comparar realmente con él. Aunque todos los profetas y los sabios de judíos auténticos anhelaban conocer intelectualmente la verdad de su existencia en el máximo de su capacidad y se esforzaron para eso, no puede ser nunca comprendida en su totalidad. Como dice justamente Job, el libro de Job 11:7, ¿puedes llegar al fondo de la sabiduría de Dios? Una pregunta, ¿puedes tú llegar al fondo de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Él? ¿Pretendes alcanzar el propósito del Todopoderoso, de poderlo llegar a encerrar a Dios, digamos, en tu cabeza? Si es así, ¿qué quería comprender, por ejemplo, Moshe, que es el que más llegó a conocerlo a Dios, ¿no? Cuando él pidió en Shemot, en Éxodo 33:18, le pidió a Dios, por favor, muéstrame tu gloria. Él pidió conocer
la verdad de la existencia de Dios, del santo bendito sea, hasta el punto de poderla interiorizarla en su mente, de poderla tener acá, en la cabeza. Por analogía, esta es la manera en que uno conoce a una persona concreta cuyo rostro, su cara, ha visto y cuya imagen ha quedado grabada en su corazón. La identidad de esa persona la puede distinguir en su mente de las otras personas, de las otras identidades. Del mismo modo, Moshe pidió poder distinguir en su propia mente la existencia del Creador de las otras existencias, o sea, de la existencia de las otras entidades, hasta el punto de poder conocer la verdad de la existencia de Dios tal como es, no como yo puedo entenderlo, sino realmente quiero saber cómo es en verdad, con toda su dimensión. Y así él deseaba que se le concediera comprender a Dios a nivel personal y no depender de ninguna explicación que se le proporcionara. Él quería poderlo conocer por él mismo. El santo bendito sea, le respondió a Mosé, que el hombre no me verá y vivirá. El ser humano no me verá y vivirá. La persona que llegase a verlo no puede vivir nunca más, o sea, desaparece por su gran poder y energía. Esto no se refiere a la vista física, de verlo con la vista física, con los ojos físicos. Más bien, se aplica a la visión del ojo de la mente, o sea, a la comprensión de la persona. Y enseña que no está dentro del potencial de un ser humano vivo, una criatura que está compuesta por alma y cuerpo, comprender la divinidad en su esencia, fuera de cualquier contexto de lo creado. O sea, nosotros solamente conocemos este mundo, esta realidad, y no podemos salir fuera de esta realidad. Entonces sería imposible conocer cosas que están fuera de esta realidad porque no tenemos punto de referencia, ni tampoco tenemos la capacidad para ir más allá de eso. No obstante, el Creador reveló a Moshe un nivel de verdad de su existencia que ninguna otra persona, hasta el día de hoy, ha conocido. ¿Sí? Entonces, obviamente, nadie va a poder conocer lo que conoció Moshe. O sea, él llegó a un máximo conocimiento de Dios. Como dijo Dios, le dijo Dios, tú, Moshe, verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Y esto se refleja en la afirmación de la Torá. Dice, nunca más ha surgido en Israel un profeta como Moshe. No, no habrá ningún profeta, no hubo ni habrá ningún profeta que llegue a ese grado de entendimiento y de comprensión y de conocimiento de Dios. Entonces, hubo una revelación a Moshe de un aspecto de la verdad de Dios, pero no fue la profundidad. No fue la profundidad, no fue todo. Por supuesto que no. Fue allí un aspecto, ¿no? De la misma manera que en cuando veo, por ejemplo, a una persona cara a cara, entiendo completamente lo que está haciendo y diciendo, y también ver a Dios cara a cara significa conocer los caminos de Dios con absoluta claridad. El hombre no puede hacer esto, el hombre, como dije, no puede llegar a este nivel, solo puede ver la espalda de Dios, llegar a ver hasta la espalda de Dios. ¿Qué significa esto? Poder tener una idea de lo que está Dios haciendo, de entender lo que hace en este mundo, pero no podemos tener absoluta claridad. Aun cuando Dios interviene en la historia, solo podemos ver retrospectivamente mirando hacia atrás. O sea, solamente en ese grado nosotros podemos llegar a tener un entendimiento de Dios, de lo que Dios hace en este mundo, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Pero como vimos, es muy limitado lo que podemos llegar a saber en cuanto al Creador. Pero esto es suficiente. Lo bueno es que esto es suficiente para tener una relación con Él, para poder apegarnos a Él, para poder amarlo, para poder temerle, para poder servirle con toda nuestra vida y desarrollarnos y crecer y llegar a cumplir nuestro propósito como seres humanos. Ok.